Muy buenos días, muchachos. Bueno, continuando con las actividades del proyecto del seguidor de línea. Acá tengo una simulación. En este momento vamos a ver la simulación de lo que viene a ser el control de los motores. Entonces en este momento tengo lo que viene a ser un LED. Cuando estamos hablando de un LED, estamos diciendo que él se conecta directamente a alguno de los pines. Ya por cuestiones electrónicas yo lo puedo conectar directamente a los pines, que es lo que yo sí tengo que ver en un LED. Que cuando nosotros vamos a ver físicamente un LED, vamos a ver que hay un terminal que es más grande que el otro. Si ustedes toman un LED de frente, van a ver que uno de los terminales, así como lo vemos en esta imagen, es más grande que el otro. Esa terminal grandecita o ese filamento que es más grande que el otro se va a decir que es el negativo, y el pequeñito es el positivo, que es lo que nosotros estamos mirando acá. Entonces esta es una aplicación que se llama Tinkercad. Esta aplicación de Tinkercad perfectamente la podemos trabajar nosotros con una cuenta de Gmail. El registro es supremamente sencillo y aquí nosotros podemos hacer, por ejemplo, diseños en 3D, podemos hacer algunos prototipos, así como estamos mirando que ya tiene la opción de hacer simulación física. Y también, pues en mi caso o en el caso que nos compete, también podemos hacer circuitos. Dentro de los circuitos podemos programar las placas de Arduino, podemos hacer bastantes elementos que se pueden hacer con las herramientas que se tienen acá. Entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con esta herramienta para hacer una simulación muy sencilla. Entonces acá, como ven, tenemos lo que es la placa de Arduino, tenemos el LED que lo vamos a conectar, en este caso el cátodo, que recuerden que es el negativo. Lo conecto a este pincito que está al lado del pin 13, que es tierra. Acá le tengo una resistencia que en este caso, por ejemplo, dice que es 250 ohmios, pero generalmente en el comercio, estas resistencias son de 330 ohmios. Como les digo, también la puedo conectar directamente. En nuestro montaje la podemos conectar directamente sin la necesidad de la resistencia. Acá en este caso particular, en la simulación, él me va a decir que de pronto, en el momento de que yo la encienda, hay un exceso de corriente. Pero como les digo, a nivel práctico, no es obligatorio colocar la resistencia. Ahora vamos con el pulsador. Este señor es un dispositivo que me permite abrir y cerrar un contacto, que básicamente lo que nos va a permitir es generar una señal. Es como si yo le dijera al usuario que oprima 5 para continuar. Entonces en este caso no le vamos a decir que oprima 5, sino que nos ponga o un 1 o un 0, que me va a indicar que lo oprimo o que no lo oprimo. Pero resulta que estos dispositivos necesitan algo que se llama garantizar la señal de que hay o no hay. Entonces hay un par de configuraciones que se utilizan para la conexión de estos dispositivos. Una de esas configuraciones se llama pull up, que es simplemente la unión entre lo que viene a ser el pulsador y la resistencia. Esta resistencia es de 1 kilo ohmio. Estos pulsadores directamente no tienen polaridad. Entonces yo puedo tomar simplemente cualquier derecho del pulsador. Los que tienen dos paticas, pues simplemente es una patica para un lado, la otra para el otro, por decirle así. Pero cuando estamos hablando de un pulsador de 4 pines, sí tenemos que tener presente que vienen cruzados. Entonces, así como vemos acá, el terminal 2B va con el terminal 1A y el terminal 1B va con el terminal 2A. Entonces, estos dos son los que me van a generar la señal. Entonces tomamos un terminal, va a venir conectado, estos cablecitos rojos son del positivo, y esta resistencia va soldada o va conectada al otro terminal o a la patica cruzada, va soldado, o en el protoboard se conecta a la resistencia, que como les digo es de 1K, y esta resistencia con estos cablecitos negritos va conectado a lo que viene a ser tierra, o lo que también podríamos ser el negativo. ¿Cuál es la característica de la conexión de este pulsador? Que de la unión entre el pulsador y la resistencia, así como lo vemos acá, de la unión entre el pulsador y la resistencia, voy a tomar un cablecito que lo voy a poner en el Arduino. Él es el que me va a leer. Acuérdense que vamos a hacer una lectura de una señal que se va a oprimir acá en el pulsador. Entonces yo puedo decir que es un 1 o es un 0.
¿Listo? Ya vamos a hacer una prueba solamente de este elemento con el LED. Ahora, por este lado tengo, acá en la simulación no me permite colocar ninguna de las shields o de las tarjetas de potencia para los motores. Entonces en este caso simplemente se cableó o se hizo la conexión del L293, que es el elemento básico de lo que vienen a ser las tarjetas de acondicionamiento de señal para los motores. Ya bien sea esta que nosotros vamos a ver acá, la L293, la Shield para Arduino, perdón que ahora no salió. Bueno, ya bien sea esta con la que estamos trabajando, estas compuertas, si ustedes miran muy particularmente, esta es un L293, este es un L293 y este otro, que este modelo desafortunadamente no está en el Tinkercad, también es un L293, sino que tiene una presentación un poquito diferente. Entonces esta que nosotros vemos acá tiene una presentación un poquito diferente, pero sigue siendo la misma L293. Todo eso que nosotros vemos ahí son las conexiones que trae el L293. Pero ¿qué es lo que conecto yo? Estos verdecitos nosotros los vamos a ver en las placas como IN 1, IN 2, IN 3 e IN 4. Entonces miremos que acá me muestra IN 1, entrada 1, IN 2, entrada 2, IN 3, entrada 3 e IN 4, que es la entrada 4, que son las 4 señales que nosotros vamos a llevar hacia el Arduino para controlarlo. Estas que tenemos de azulito es donde nosotros conectamos los motores, que generalmente son lo que yo les decía, las borneras, donde me dice motor 1, motor 2, motor 3 o motor 4, en el caso de la Shield grande de Arduino. O en el caso de la pequeña, de la rojita, vamos a decir que dice out 1, out 2, out 3 y out 4. Entonces, en mi caso tengo que la salida 1 y la salida 2 van con el motor de la derecha. Y la salida 3 y la salida 4 van con el motor de la izquierda para así poder tener control sobre ellos. Adicionalmente, si nosotros miramos en esta tarjetica, en la rojita particularmente, él tiene dos pincitos que dicen en A y en B. Voy a buscar una imagen más grandecita para que la podamos ver más clara. Esta que tenemos acá, entonces miren por ejemplo la presentación de él. Vean que acá tenemos out 1, acá debe estar out 2, out 3 y out 4. Estos 4 que tenemos acá son in 1, la entrada 1, 2, 3, 4, pero en la mayoría de placas no trae esto que también se conoce como un jumper, que me hace la conexión entre los dos pincitos que están a los lados. Esos pincitos se llaman los enables, que es el que tenemos aquí, activar 3 y 4, y por este lado el que me dice activar 1 y 2. ¿Qué necesitan ellos para funcionar? Simplemente necesitan un estado alto. En la mayoría de placas que no lo tienen y que ustedes estaban mirando, que algunos miraron videotutoriales, cogen los 6 cablecitos de la placa, todos estos 6 cablecitos, y los conectan al microcontrolador, al Arduino. Entonces no serían solamente estos 4 pincitos de control, sino que vendrían a ser 2 más, que básicamente necesito mantenerlos en alto. Ellos lo que me permiten es habilitar la salida que yo le estoy colocando a las salidas de la placa, del integrado, perdón. O sea, él básicamente me dice si el motor anda o no anda. Así yo le diga, pongamos un 1 y un 0, para que el motor gire en un sentido. Si yo no habilito ese pin, el motor simplemente no va a andar. Entonces acá, en mi caso, yo los conecté directamente a positivo. ¿Listo? Yo los conecté directamente a positivo, que significa que les voy a poner un 1. Acuérdense que cuando les hablo de un 1 y un 0 les estoy hablando de estados lógicos que me representan en este caso que el motor ande o que el motor no ande. Entonces es lo mismo que está acá en esta imagen, donde vemos que lo que tienen es un puentecito ahí. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer también? Cogen un jumper hembra a hembra y hacen la conexión de un pin con el mismo pin. Y entonces ahí podemos tener lo que viene a ser la conexión de potencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo adicionalmente? Tengo una batería de 9 voltios, que es la que me va a energizar el puente en H.
Bueno, mal llamado puente en H, pero eso es otro cuento. Pero entonces es el que yo conecto acá en la bornera de la parte de abajo, donde tengo lo que viene a ser más 12 voltios, que viene a ser el positivo de la batería, y el de la mitad, que es GND. Recuerden que hace referencia a ground, que es el que me va a generar el negativo de la batería. Y este 5 voltios, este no lo vamos a trabajar porque él me permite energizar directamente la placa de Arduino desde acá, que es una ventaja que también tenemos cuando hacemos este puente. Aclaro que esa situación se presenta si yo hago este puentecito que estamos viendo en esta imagen. Puedo energizar la placa de Arduino con la misma batería de los motores desde este terminal de 5 voltios, o sea, cuando ya no lo tengamos conectado al computador, cuando ya nos esté programando. Entonces, en este caso voy a comenzar a hacer la simulación del código. Bueno, y pues obviamente aquí tengo conectado el motor de la izquierda, el motor de la derecha. Entonces, inicialmente voy a hacer la programación de lo que viene a ser el LED y el pulsador. Entonces, este código lo voy a quitar de acá un momento, lo voy a guardar por acá en el bloc de notas mientras que hacemos el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Voy a tener simplemente el pin 13 que me permita manejar el LED, no le voy a colocar todavía etiquetas, y voy a tener el pin 12 que me permita manejar el pulsador. Entonces miremos que uno es el output y el otro es el input. Vamos a verlo acá. Tenemos el 13 que es el output, que es el LED, el 12 que es el input, que viene a ser el pulsador. Entonces, en este caso vamos a hacer esta configuración dentro del setup. En el loop, que recuerden que es nuestro main, vamos a crear una variable de tipo entero pulsador. Esta variable también, por ejemplo, puede ser booleana, porque estamos hablando de que solamente vamos a manejar dos valores, el 1 y el 0. Entonces voy a decirle que me haga una lectura digital, que es mirar qué le está pasando al pulsador, obviamente a nivel lógico, que está conectado en el pin 12, pero lo que estamos haciendo es que el valor lógico de esa variable lo voy a guardar dentro de la variable pulsador. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un condicional. Entonces vamos a preguntar, o vamos a decirle que si pulsador está en un estado alto, vamos a encender el LED. Entonces, si lo vamos a encender, vamos a hacer un digital write. Vamos a especificar que el LED está en el pin 13 y le vamos a dar un estado alto. ¿Listo? Igual que en el sin high, si estamos manejando una sola instrucción dentro del if, no necesitamos los corchetes. Si ya vamos a colocar varias instrucciones dentro del if, ahí sí necesitamos los corchetes. Y así como tenemos el if, que si se cumple la condición se enciende el LED, vamos a decirle que si no se cumple la condición, pues que se apague el LED. Entonces, high es un estado alto, low es un estado bajo, y pues básicamente este es nuestro código. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces ahorita sí nos va a generar una alerta donde nos dice pilas porque la corriente de LED está superior a los 20 miliamperios, pero en este caso no va a suceder. Si ven que ahí me sale un mensajito, si alcanzáramos a mirarlo, o si le mantuviera el LED encendido, acá me va a decir que el fabricante me dice que pilas con la corriente de LED, pero como les digo, a nivel práctico no le va a pasar nada al LED. Entonces miremos que acá estamos haciendo la condición. Si se oprime el pulsador, se enciende el LED. Si se oprime el pulsador, se enciende el LED. Ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros dentro de la programación? Por ejemplo, compliquémoslo entre comillas un poquito. Recordemos que esto es pura programación, muchachos. El hardware, como yo les decía a muchos, el hardware es lo que menos nos debería importar. Lo que más nos debe importar a nosotros es la programación. Entonces vamos a hacer esto, a ver si les suena a ustedes algo. Voy a encender. Este delay básicamente lo que me permite es generar algo que se llama un retardo.
Resulta que en estos dispositivos todas las instrucciones se manejan con algo que se llama una frecuencia. Esa frecuencia está dada por algo que se llama un cristal de cuarzo, que es un terminal plateadito, por decirlo así, que está, mírenlo acá, este elemento que está acá, que si ustedes alcanzan a ver ahí dice 16.000. Entonces resulta que hay algo que se llama la frecuencia, que viene a ser básicamente cantidad de ciclos o de repeticiones que se hacen en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de hercios, la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, en este caso, estamos hablando de 16.000 hercios, es la frecuencia de operación del microcontrolador. Resulta que para que el microcontrolador funcione, ejecuta una instrucción en 4 ciclos de máquina. Entonces, estamos diciendo que cada instrucción son 4 ciclos de máquina, lo que significa es que aproximadamente un microcontrolador de estos está ejecutando 4 millones de instrucciones por segundo. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo, encienda el LED y apague el LED, va a ser tan supremamente rápido que no lo vamos a hacer. Este delay que nosotros le estamos colocando ahí es que le estamos diciendo, espérese tantos milisegundos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Encienda el LED, en esta instrucción le estoy diciendo, encienda el LED. Ahora le estoy diciendo, espérese 500 milisegundos con el LED encendido. Y ahora lo que le voy a decir es, apague el LED. Entonces, ahora le voy a decir, apague el LED. Entonces, acá, ¿cómo le voy a decir que lo apague? Con el low. ¿Y qué le estoy diciendo también? Espérese otros 500 milisegundos. Entonces, son 500 milisegundos encendido, 500 milisegundos apagado. ¿Y qué hago ahora? Voy a cerrar esto. Entonces probemos qué pasa. Entonces nos generó un error. Tenemos el for, tenemos el if. Nos faltó cerrar el if. Entonces ahora sí, ¿qué va a pasar con este código? Pues no lo voy a explicar porque ustedes entienden. Sí, va. Miren muchachos que esto es pura programación de lo que hemos visto. Un for dentro de un if. Entonces, listo. Ahora probemos lo que nos interesa en este caso en particular, que son los LEDs. Perdón, los motores. Entonces, ya con esto, bueno, no vamos a copiar. Sí voy a copiar del bloc de notas la configuración de las salidas. Entonces miremos un momentico. Las salidas de los motores están conectados en el pin 2, en el pin 3 y aquí abajo yo los conecté en estos pines que dice A4, que es análogo 4, y A5, que es análogo 5. Estos microcontroladores tienen que todos sus pines son digitales y solamente esos 6 pines son analógicos. Pero resulta que él no nos muestra directamente cuál es el número de la posición de estos LEDs a nivel digital. Entonces decimos que estos son del 0 al 13 a nivel digital, pero este A0 a nivel digital lo vamos a llamar el 14, 15, 16, 17, o sea que estos son 18 y 19. Eso significa que voy a configurar el pin 2 y el pin 3 como salidas, y el pin 18 y el pin 19 como salidas. Si ustedes los conectan en otros pines no importa, pero sí debemos tener presente que necesitamos configurarlos. Entonces miren que acá tengo lo que es el pin 2 y el pin 3 y al mismo tiempo el 18 y el 19. Entonces los voy a poner aquí abajo. Entonces acá tengo pin 2 y pin 3 que me van a representar un motor, pin 18 y pin 19 que me van a representar el otro motor. Pero vamos a hacerles simplemente un encendido. Simplemente los voy a encender para que los veamos. Entonces, en este momento, esta parte del código la voy a comentariar. Miren que ahí la voy a comentariar. Eso es un comentario en párrafo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todo el código se quedó como si fuera un comentario. Y simplemente voy a ejecutar esto. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces voy a decirle al pin 2 y al pin 3 que le voy a poner un estado alto y un estado bajo. Entonces recuerden cuando se hacía la prueba con la batería, si le pongo positivo y negativo al motor me va a girar en un sentido, pero si le invierto la polaridad a la batería me va a girar en el otro sentido.
Acá en la programación o en estos compiladores para este tipo de herramientas de este microcontrolador, el high también me lo reconoce como un 1 y el low también me lo reconoce como un 0. Entonces yo puedo poner o high o 1 o low o 0. Entonces en este caso vamos a mirar qué le estamos haciendo al código. Entonces simplemente le dije, miren, acá tengo girando un motor en un sentido, porque por el pin 2 y 3 estamos colocando un 1 al pin 2, que viene a ser que viene a ser la entrada 4, y a la entrada 3 le estoy colocando un 0, y por abajo estoy haciendo lo mismo, colocando un 1 y un 0, de tal forma que yo puedo ver que mi motor está girando. Ahora, ¿qué pasa si cambio esos estados? Entonces digamos que voy a poner 0 y 0. ¿Qué pasará con 0 y 0? Ahí lo vemos. Él también me está mostrando las revoluciones. Ahora, ¿qué pasaría si pongo 1 y 1? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Efectivamente, miren lo que va a pasar. Ahora, vamos a colocarle 1 y 0 para que gire al igual o en la misma configuración que está el de arriba. ¿Qué alcanzan a percibir ustedes? ¿Será que gira? ¿Será que si yo pongo esa configuración el motor gira? En este caso lo que pasa es que los dos motores están enfrentados. Entonces, para que yo los vea girando en el mismo sentido, en este caso en particular, por la ubicación de los motores, por las terminales tengo que invertir los sentidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que ese giro de los motores quiero que se dé dentro de la configuración cuando yo le digo al pulsador, o más bien cuando oprimo el pulsador. Entonces digámosle que nos vamos a venir para acá, voy a copiar este código. Recuerden que esto, al igual que la programación que nosotros hemos hecho, es de organización. Entonces, ¿qué le voy a decir? Si oprimo el pulsador, voy a hacer que un motor se vaya en un sentido. Voy a hacer, si quiero, que el otro motor se vaya en el otro sentido. Y después que me haga un encendido de los LEDs. Pero digamos que le vamos a decir que vaya más rápido para que no nos afecte tanto el movimiento. ¿Listo? Entonces tengo motores, listo. Ahora, ¿qué va a pasar con el else? También quiero que los motores estén apagados porque no me interesa que los motores estén encendidos permanentemente. Eso significa que el else va a tener más condiciones y esas condiciones se las voy a colocar acá. Entonces voy a decir que el LED se apaga, pero al mismo tiempo motor apagado, motor apagado, motor apagado y motor apagado. ¿Qué nos falta ahí? Efectivamente, cerrar el corchete del else. Entonces vamos a iniciar. Entonces miremos, en este momento tenemos los motores apagados. Voy a alejarme un poquitico, voy a oprimir el pulsador, ando el motor y no sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero el LED inició. ¿Cómo sabemos que hizo los 10? Miren que ahí está dándome los pulsos. Entonces ya estamos haciendo un if con un for. Ahora, faltan los sensores. Claramente faltan los sensores. ¿Qué va a pasar con este if? Este if va a ser como una condición general. Perdón, este pulsador va a ser como una condición general. Entonces, aquí básicamente yo también puedo utilizar el while. Entonces vamos a decir que mientras que se mande el pulso, vamos a generar toda esta programación porque estamos diciendo que este pulsador va a ser un start. Entonces vean que en este caso lo que estamos haciendo es básicamente configurar o controlar lo que viene a ser el movimiento directamente de nuestros motores. Listo. Entonces en este momento vamos a hacer eso. Vamos a comenzar a trabajar esa parte y más adelante, ahora en la tarde, les voy a compartir otro video donde miremos la programación desde la otra tarjeta.